Hay muchos cambios en el ámbito de la seguridad, hay nuevos funcionarios, nuevas estrategias, pero la violencia no se detiene. Anoche fue asesinado el presidente municipal de Pisaflores, en Hidalgo, con el mismo método que casi todos los últimos crímenes que hemos visto. Dos sujetos en un vehículo se acercan a su automóvil cuando llegan prácticamente las personas que han sido asesinadas a su domicilio y les disparan y después huyen. Muchas veces en los coches, muchas veces en las motos y nunca hay detenidos, detenidos de los autores intelectuales. Los materiales, eso sí, son cartuchos prácticamente casi siempre. Sí, y en algunas ocasiones. En el primer gobierno de la presidenta Sheinbaum en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum hubo 26.427 asesinatos, lo que representa un promedio de alrededor de 72 homicidios diarios. Ha bajado en los últimos meses ese número, pero 72 es el promedio del año transcurrido. El primer año del gobierno de López Obrador se registraron más de 34.000 homicidios dolosos, pero entonces era una cifra histórica. Hay una reducción importante de estos casos, pero la cifra sigue siendo altísima. Estamos hablando, insistimos, de un promedio de más de 72 asesinatos diarios, con la diferencia de que ahora parece haber más homicidios dirigidos a personajes políticos o empresariales. Bueno, y con la relación a lo que sucedió en Michoacán, que es terrible, el asesinato de Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón en Apatzingán, fue detenido un sujeto acusado de ser uno de los principales líderes criminales dedicados a la extorsión en toda esa región. Los asesinatos contra funcionarios y líderes locales están a la orden del día. La noche de este lunes fue asesinado el presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Baena. Los reportes indican que al menos 2 sujetos armados llegaron en un vehículo a su casa, en la comunidad La Estancia, y le dispararon al menos 5 veces. Pese a que fue trasladado a un hospital por sus familiares, llegó sin signos vitales. Luego del ataque, el Partido Verde al que pertenecía condenó el crimen y exigió una investigación exhaustiva para dar con los responsables. En cuanto al asesinato de Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón en Apatzingán, fue detenido un sujeto acusado de ser uno de los principales líderes criminales dedicados a la extorsión en Michoacán. Se trata de Rigoberto N., alias Pantano, presunto integrante de los Blancos de Troya, grupo vinculado a los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado a la extorsión del sector agrícola de Apatzingán. Su captura ocurrió cerca del poblado Zenobio Moreno. Al momento de su detención, se le aseguraron droga, dinero, teléfonos y un vehículo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que el líder limonero contaba con 3 escoltas y le habían asignado un vehículo blindado. Pero al llegar a Apatzingán, por algún motivo cambió de vehículo y dejó su custodia. La violencia en la entidad sigue. El subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, Víctor Daniel Velázquez, fue asesinado cuando circulaba en su vehículo por la carretera Morelia-Marabatío. Los disparos provocaron que el automóvil perdiera el control y terminara volcado en la carretera. A la víctima la encontraron fuera del vehículo. De acuerdo con medios de Michoacán, son más de 30 agresiones contra autoridades en lo que va de 2025. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum se contabilizan 26.427 asesinatos, lo que representa un promedio de poco más de 72 homicidios diarios. En contraste, en el primer año de gobierno de López Obrador se registraron más de 34.582 homicidios dolosos, una cifra entonces histórica. Tomando en cuenta, hay una reducción de 30%. No obstante, la cifra sigue siendo muy alta, con la diferencia de que ahora parece haber más homicidios contra personajes políticos o empresariales. Bueno, la situación es muy delicada en Michoacán. Michoacán siempre ha sido, lo hemos dicho muchas veces, una suerte de laboratorio de la violencia del crimen organizado en el país. Lo que se prueba en Michoacán, los grupos criminales luego lo aplican en otros lugares del país. Y lo que hay es un desafío a la seguridad interior. Uno se pregunta qué bueno que se detuvo a este integrante de los Blancos de Troya, pero a veces nos preguntamos
¿por qué se dan las detenciones reaccionando a asesinatos? ¿Por qué no se adelantan ciertas autoridades? Bueno, de las autoridades estatales y municipales ni hablemos, no existen. Se dieron a conocer además imágenes que muestran el momento del asesinato del abogado David Cohen. Usted recuerda la semana pasada en la colonia Doctores de la Ciudad de México. La información que se obtiene de las imágenes contradice la información original que dio la Fiscalía de la ciudad, incluso de quién era el asesinato. Es otro asesino, posteriormente fue detenido, que fue además detenido en circunstancias diferentes a las que se dijeron. Esta es la historia. Un video echa por tierra la tesis de la Fiscalía General de la Ciudad de México sobre la forma en que asesinaron al abogado David Cohen. Esta imagen, a la que tuvo acceso el periodista Raimundo Rivá Palacio, muestra al asesino material, encañonando a la víctima, que al parecer trata de huir cuando se da cuenta que le apuntan con un arma. El asesino, a la izquierda de su pantalla, sostiene el arma con las dos manos, lleva casco de motociclista y resaltan las franjas en color blanco en mangas y el pantalón. La fiscal Berta Alcalde aseguró que detuvieron al responsable material inmediatamente después del ataque. Se logró la detención del responsable material de este homicidio el día de ayer, inmediatamente después de que se cometió. Esta secuencia de video, a la que tuvo acceso el columnista, muestra el momento de la fuga de los involucrados. El asesino material, a la derecha de su pantalla, mismo casco y mismas franjas blancas en mangas y pantalón, corriendo hacia la esquina de Doctor Lucio hasta desaparecer de la escena. El reloj marca las 4 de la tarde, 19 minutos y 36 segundos del 13 de octubre. Su cómplice, de sudadera azul, fracasó. Al intentar escapar en la misma dirección, fue alcanzado por una bala, dice la fiscalía que en el brazo, y choca contra la jardinera verde. Cae. Al intentar levantarse, se da cuenta que el policía de investigación le apunta con su arma. No presentó resistencia. Lo identificaron como Héctor Hernández Escartín, de 18 años. Lo presentaron como el asesino material, pero de acuerdo con la evidencia del material al que tuvo acceso Raimundo Rivá Palacio, sería cómplice. Después se sabría que llevaba una pistola Smith & Wesson 9 milímetros y no hay información precisa sobre si esa tarde disparó con ella. La tarjeta informativa 046 de la Fiscalía Capitalina no menciona que el joven de 18 años tuviera uno o varios cómplices. La imagen muestra que sí, y aún más, quedó el registro de que quien disparó a la cabeza del abogado Cohen escapó. El 15 de octubre detuvieron en Iztapalapa a Donovan N., presunto implicado en el asesinato. Para ADN Noticias, José Luis Mora, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y es que la verdad no se debería de precipitar la Fiscalía en dar información, en la Fiscalía de la Ciudad de México en dar información que no tienen confirmada, porque además de todo hay que recordar una cosa. Hoy prácticamente todas las personas tienen un celular y son cámaras y graban todo lo que está pasando. Y esta información generalmente sale días después. No se puede ya manipular la información porque tarde o temprano sale a la luz pública, como lo hemos visto ahora. Ahora hay muchas más preguntas que responder sobre el asesinato del abogado Cohen. Y bueno, eso sí, nos lo tendrán que decir las autoridades conforme vayan investigando y sin precipitarse, haciendo una investigación a fondo de qué fue lo que sucedió y sobre todo para llegar al autor intelectual. ¿Por qué? Porque se hacen unas cadenas del autor intelectual a quien realmente asesina al abogado, como sucede en todos estos casos, para romper el rastro y que no se sepa quién fue el que lo mandó a matar. Y hay que saber quién fue quien lo mandó a matar y por qué, porque también hay muchas interrogantes en ese tema. Y mientras tanto, 112 comunidades de la Huasteca siguen incomunicadas a semana y media de las tormentas que provocaron más de 70 muertos, y en muchas otras comunidades sigue sin llegar la ayuda. Tampoco se han hecho responsables los funcionarios estatales o municipales por no haber tomado las precauciones correspondientes ante estas lluvias torrenciales. ¿Por qué? Porque ya había dicho el Servicio Meteorológico 3 días antes que esto iba a suceder. Redes sociales no es suficiente. Es algo tan sencillo como pasar con coches, con megáfonos, diciéndole a la gente, se puede desbordar el río, tome precauciones, vienen lluvias intensas. Pero bueno, eso no lo hicieron. Yo pide auxilio, pero ¿quién iba a meterse? El río era tremendísimo.
Ahora yo me quedé sin cosas, sin nada. Para que vea las bardas, todas las tiró el agua. Todo alrededor, todo el perímetro, se los llevó la inundación. No, oímos que empezaba a tronar. ¿Tronaba? Sí, tronaba. Sí, tronaba el puente. Miedo porque se desbalaga. Las olas se nos venían. Son algunas de las voces de pobladores afectados por las lluvias torrenciales en los municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Las lluvias extraordinarias del 7 al 11 de octubre ocasionaron el desbordamiento de ríos, el deslave de tierra que bloqueó carreteras y dejó a personas atrapadas en sus casas y vehículos. A más de una semana, Veracruz e Hidalgo son los más afectados, este último con 28 municipios perjudicados y localidades incomunicadas. En Veracruz, la situación no es diferente. Habitantes no solo deben lidiar con las labores de limpieza, deben tener precaución de las enfermedades que acompañan la acumulación de lodo, anegamiento de agua y desechos, como es el caso de Poza Rica. Huele horrible, huele espantoso. Cuando tú caminas, salpicas y te puede caer dentro de tu ojo o boca toda esta peste, porquería que está sacando. Y es que los ciudadanos no piden nada que no sea posible para los gobiernos locales. Nos echara la mano con un murito de contención no mucho alto, ya que fuera de 1,5 metros o 2 metros. Con eso bastaría que para el siguiente año, si viene otra vez otras lluvias, ya pienso que ahí se detiene un poquito la tierra. Hasta hoy tenemos un apoyo que digamos así, no, de lo que son así por comida, no batallando por comida. Hoy todo el día no nos dieron nada. Hasta el momento permanecen 112 comunidades incomunicadas, 10 de ellas sin contacto aéreo ni terrestre. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que del total de caminos bloqueados, 74 se encuentran en Hidalgo, 31 en Veracruz y 7 en Puebla. Mientras que en Querétaro y San Luis Potosí continúan las labores de limpieza. En cuanto al plan DN3, se desplegaron más de 8,000 elementos en los estados para atender a la población. Respecto al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que está participando en la aplicación del plan DN3C en estos estados, principalmente en el de Puebla, Veracruz e Hidalgo. En este momento están trabajando 8,569 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. El número de fallecidos por las intensas lluvias hasta ahora es de 76. Veracruz registra 34 muertos, Hidalgo 22, Puebla 19 y Querétaro 1. San Luis Potosí no reporta decesos. Autoridades confirmaron 39 personas desaparecidas, además 329 caminos afectados y 335 rehabilitados. Bueno, ha pasado más de una semana y media, y todavía hoy sacaba un comunicado de la presidencia de que mañana comenzará a llegar la ayuda a la mayoría de estas comunidades, después de una semana y media. Ahí los que están, y los que siempre están, y los que son el único auxilio que suele tener la población ante este tipo de tragedias son los elementos del ejército mexicano con el plan DN3. La presidenta Sheinbaum criticó el día de ayer al PAN por haber hecho este evento que hizo el domingo de relanzamiento del partido, diciendo que lo hicieron en medio de una tragedia nacional. Bueno, puede ser, es una interpretación, yo no veo por qué se tiene que relacionar una cosa con la otra, no lo hicieron en el lugar de la tragedia, pero hay observadores que sí, que han dicho que sí, que no hay que partidizar las tragedias, en eso estamos de acuerdo, pero se preguntan por qué entonces la presidenta va con un chaleco de los colores de Morena, o sea, los chalecos de Morena simplemente no dicen Morena, pero son exactamente iguales. El que se vaya, lo platicamos hace unos minutos en la mesa de República MX, es Gerardo Fernández Noroña, que anunció que finalmente se va, pero a Palestina, ahí con boleto pagado por los Emiratos Árabes Unidos. Vaya a saber qué va a hacer allá, ¿no? Veremos, sobre todo si puede entrar a Palestina, porque igual y nada más va a ser un zafarrancho y ni siquiera lo dejan entrar. Vamos a otro tema. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine
Otalora anunció que dejará su cargo este 31 de octubre, cumpliendo el plazo legal de 9 años por el que había sido electa o elegida. Fue justo antes de la reforma judicial. Con esta reforma judicial se hubiera podido quedar hasta 2027, como lo harán 2 magistrados, Mónica Soto y Felipe de la Mata, pero bueno, ella decidió ya irse. Yanin decidió que ese era el plazo para el que había sido elegida. Para los analistas electorales, la extensión de mandato, esta hasta 2027, fue el premio por el que esos 2 magistrados, Felipe de la Mata, Mónica Soto, más Felipe Fuentes, son 3, aprobaron la sobrerepresentación de Morena en el Congreso, que con el 54% de los votos se quedó con el 74% de las posiciones. Esa sobrerepresentación desproporcionada e ilegal fue la que permitió reformas como la judicial y muchas otras incluidas en el Plan C de López Obrador. Yanin Otalora decidió dar un paso al costado y separarse precisamente como una forma de rechazo a esa extensión que era un premio por esa decisión electoral. Un rechazo y mucha dignidad. Y vamos a otro tema. Uno de los legados del Papa Francisco es la Fundación Scuolas. Su misión es unir jóvenes para fomentar la cultura del encuentro. Es por eso que Scuolas tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana para continuar con este trabajo tan especial que hizo y que fundó el Papa Francisco y que inició desde sus tiempos como arzobispo en Buenos Aires. La Fundación Scuolas fue creada por el Papa Francisco para reunir a jóvenes de diversos orígenes y empoderarlos para que se conviertan en ciudadanos activos y comprometidos a hacer la diferencia positiva en sus comunidades. Hasta el momento, ha conectado a 500,000 de instituciones educativas y redes en 70 países a través de programas que fomentan la ciudadanía mediante el arte, el juego y el pensamiento. La mañana de este lunes, 2 miembros del Consejo Asesor de Scuolas México se reunieron con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, para hablar precisamente sobre liderazgo y compromiso para transformar el mundo. En su intervención, el empresario Fernando Chico Pardo exhortó a los jóvenes a estar bien consigo mismos para poder ayudar a los demás. La salud mental tiene que ver con oírnos, con escucharnos, con que la gente pueda participar. Entonces, me paso también al tema que dijiste, ¿cómo te puedes involucrar? Yo te voy a decir una cosa, es un superproyecto y lo que más lograríamos hoy en estar con ustedes es que se involucren y que nos acompañen. Y que igual pues conozcas a todos estos jóvenes que están en nuestro país, que son, como dijimos, son iguales. Entonces no hay religión, como decía el Papa Francisco, no hay religiones, no hay colores, somos todos iguales. Y nos pueden enseñar también a nosotros adultos a escuchar, porque también a nosotros se nos ha olvidado que para ser, algún día estuvimos ahí sentados, pues que el adulto nos enseñe a escucharlos. Fue un conversatorio para que los estudiantes de la Ibero pudieran hacer alianzas con jóvenes de otras universidades. El único requisito es trabajar con valores. Y se ha convertido en una fuerza para inspirar a miles de jóvenes para que se reconozcan el uno al otro, para que transformen su entorno, para que transformen el entorno de los demás. El abogado Julio Scherer Ibarra se refirió a la educación con sentido, la cultura del encuentro, el compromiso social y el liderazgo con esperanza. Durante mucho tiempo confundimos educación con instrucción. Creíamos que educarnos y aprender era solamente acumular datos, aprobar exámenes y, por supuesto, competir. Pero la verdadera educación, la que cambia vidas y sociedades, comienza cuando entendemos que el conocimiento sin valores es una herramienta vacía. El Papa Francisco construyó un legado que trasciende los muros del Vaticano y trabajó para hacer un llamado universal a educar desde el corazón, para formar a jóvenes capaces de cambiar el mundo a través del diálogo, la empatía y la solidaridad. En México,
Escola se ha convertido en una fuerza que inspira a miles de jóvenes a reconocerse en el otro, a transformar su entorno y a formar la cultura del encuentro. Educar no es solo enseñar, decía el Papa Francisco, es acompañar, escuchar y creer para que cada joven pueda ser un puente hacia un mundo mejor. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y mientras tanto en Francia sigue la conmoción y la crisis política, mientras Emmanuel Macron tiene dificultades para formar gobierno. El expresidente Nicolas Sarkozy entró hoy a prisión, acusado de haber recibido financiamiento del gobierno de Libia para su campaña del 2007. Su detención fue ordenada por un juez, a pesar de que aún no ha concluido el proceso de apelación, a tiempo que continúa la indignación en París por el robo al Museo del Louvre. El gobierno de Emmanuel Macron sigue pendiendo de un hilo. Este martes, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la aceleración del procedimiento para suspender la reforma de las pensiones, una medida que responde a las dudas expresadas por los socialistas, cuyo respaldo resulta esencial para la supervivencia de su gobierno. Lecornu, exministro de Defensa y una figura leal a Macron, ha sido el quinto primer ministro de Francia en menos de 2 años. Desde julio de 2024, cuando las elecciones parlamentarias anticipadas dieron lugar a una legislatura sin mayoría absoluta, la política francesa carece de estabilidad. Esto ha dificultado que cualquier primer ministro consiga el apoyo necesario para aprobar proyectos de ley. La seguridad social se ha vuelto una piedra en el zapato de Macron, quien incluso buscaba suspender la reforma mediante una enmienda al presupuesto. Al final, se determinó una modificación y este jueves habrá una nueva sesión del Consejo de Ministros en el que se presentará una rectificación al proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2026. La reforma adoptada en 2023 establece un aumento progresivo de la edad de jubilación de 62 a 64 años. La propuesta supone únicamente un retraso del plazo en la aplicación de ese aumento. Además, el Ejecutivo enfrenta una creciente presión por la situación de la deuda pública, que supera ya el 110% del Producto Interno Bruto. En medio de la crisis política, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó a prisión. Este martes salió de su casa en París para cumplir su condena de 5 años por corrupción y financiación ilegal de campaña. Sarkozy, quien gobernó entre 2007 y 2012, fue hallado culpable de conspirar para obtener fondos de Libia durante su campaña presidencial de 2007. Es el primer exmandatario francés encarcelado desde que Philippe Pétain fue condenado por colaborar con los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions, car cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrand, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. Sarkozy no es el único con atención mediática en París. El Museo del Louvre reabrirá parcialmente sus puertas luego del robo de joyas de la corona francesa cometido el fin de semana. La sala de la Galería de Apolo, lugar donde ocurrió el llamado robo del siglo, permanecerá cerrada al público mientras continúan las investigaciones. El atraco duró 7 minutos, en los que 4 individuos accedieron al museo con una plataforma elevadora y huyeron con al menos 8 objetos considerados patrimonio nacional. Autoridades señalaron que el valor del botín es incalculable, aunque expertos afirman que superaría los $100 millones. Bueno, mientras tanto, el Senado de los Estados Unidos se llevó a cabo una audiencia para tratar el papel de Hezbollah en América Latina. Expertos denunciaron el aumento de su presencia, particularmente en Venezuela, desde que Maduro asumió el poder. Aseguraron que existe documentación que demuestra que Venezuela adjudicó contratos a empresas coludidas con Hezbollah desde 2001. Y cuando Maduro tomó el control, su presencia se incrementó drásticamente. Recuerda usted que aquí le comentamos
hablamos de un avión que estuvo en México, que era de venezolano, de iraní, que terminó siendo incautado en Argentina. Esa es parte de esa historia. Además, indicaron que Venezuela permitió a Hezbollah establecer un centro de entrenamiento paramilitar en la isla de Margarita y que la Agencia Venezolana de Pasaportes le facilitó la expedición de un gran número de documentos a miembros de Hezbollah y Hamas. También señalaron que en Colombia existe la presencia de miembros de Hezbollah y algunos dicen que hay por lo menos un pie muy pequeño puesto en Centroamérica y en México. Bueno, esa es información importantísima, sobre todo saber si este grupo terrorista enorme, ya de por sí, con todo lo que estamos viendo en Venezuela, tiene pies ahí y está trabajando desde Venezuela. Ese será otro conflicto enorme entre Venezuela y los Estados Unidos. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero por supuesto lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, ¿verdad, Jorge? Buenas noches. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.